Max Kaiser, soy académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. ¿Cómo se define el conflicto de intereses? Empezaría diciendo que no es el conflicto de interés. El conflicto de interés no es un acto de corrupción per se, eso es una cosa muy importante de entender. El conflicto de interés es una condición de riesgo para cometer un acto de corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos un poco atrás, un paso atrás. Cuando una persona decide incorporarse al servicio público, esa persona decide poner a un lado sus intereses personales. Es decir, no le solicitamos a esa persona que los tire a la basura, que los elimine. No le pedimos que deseche su patrimonio, deseche sus relaciones, deseche sus intereses al partido al que pertenece, al grupo que pertenece. Lo único que le pedimos es que lo ponga en un segundo plano. ¿Cuál es el primer plano? El primer plano es la lealtad a la Constitución y a las leyes y sobre todo la lealtad primero al interés público. Lo que queremos es servidores públicos que le sirvan a la sociedad antes que a sus propios intereses. Ahora, ¿qué es una condición? ¿Cómo se genera la condición de interés público? La condición se genera cuando ese servidor público se ve en la situación de tomar una decisión que privilegie a un interés privado o a un interés del público. ¿Qué es lo que tenemos que atender? Lo que tenemos que atender es la posibilidad de que este conflicto interno suceda y la claridad de que siempre se va a privilegiar el interés y la lealtad por el público, ¿no? En este sentido, es muy importante saber cuáles son aquellos intereses que tiene el servidor público. Lo más importante en este tema, por lo tanto, es conocer de antemano los intereses que tiene una persona que quiere integrarse al sector público. Déjame aclararte el tema, nada más, no por un prurito académico, sino porque es importante. Las declaraciones no son sobre el conflicto, sino sobre los intereses. Es decir, lo que le pedimos al servidor público es que nos diga cuáles son sus intereses. Ahora, esto es solo el primer paso. Saber cuáles son sus intereses es solo el primer paso. Para dos cosas. La primera, para conocerlos. Y es muy importante conocerlos de entrada, porque lo primero que debes saberse en el sector público es si una persona con esos intereses es la persona ideal para tomar el cargo público que se le ofrece. Si todos esos intereses le van a hacer posible, de todos modos, sin renunciar a ellos, ejercer el cargo público con la prioridad de servir al público. Lo segundo que implica la revelación o la transparencia de los intereses en una declaración es la posibilidad de que en el órgano en el que ejerce su servicio público se puedan dar alternativas o salidas para que el servidor público que puede caer en un conflicto de interés no caiga además en un acto de corrupción. Es decir, una de las medidas más importantes que tiene que tomar el Estado son mecanismos de salida para que un servidor público, por ejemplo, en una decisión particular, pueda excusarse de esa decisión, pueda incluso excusarse del servicio público de manera temporal o pueda incluso renunciar para que se cuide a la institución y se cuide la objetividad y la imparcialidad en el ejercicio de las funciones. Es muy pobre la que tenemos todavía, ¿no? En los últimos meses, en el último año quizá el tema se puso sobre la mesa por situaciones muy complejas y desagradables y el tema se ha puesto en la mesa de discusión, en el debate público, pero como lo dije en la conferencia, se ha puesto de manera poco rigurosa y poco clara. Lo que estamos en este momento haciendo es definiendo el conflicto de intereses. Se creó una reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta reforma genera por primera vez en la historia en México la obligación de todo servidor público de hacer su declaración de intereses, pero a partir de esta obligación constitucional, en lo que está en la clase política en este momento es en la regulación en legislación secundaria del conflicto de intereses, ¿no? Yo creo que los países europeos centrales, países como Alemania, por ejemplo, países como también de América, como Estados Unidos y Canadá, tienen ya regulaciones muy desarrolladas sobre el tema del conflicto de interés. Y las tienen desarrolladas en tres vertientes que son muy importantes. Primero, la preventiva,
¿no? La preventiva implica la capacidad del Estado de saber los intereses de antemano, primero para saber si esa persona puede o no incorporarse al servicio público a funciones específicas, para saber si esos intereses le van a permitir generar sus funciones de manera imparcial y objetiva. Los segundos controles que tienen en varios países de Europa y en Estados Unidos son los controles que se llaman mecanismos de control, mecanismos de vigilancia, que son aquellos que de manera permanente y constante están revisando la actuación del servidor público para saber si se incurre o no en una situación o condición de conflicto de interés. Y el tercer nivel de mecanismos son los de responsabilidades. Cuando ya se incurrió en un conflicto de interés, cuando el servidor público no renunció o no se apartó y cuando esa situación de conflicto de interés generó además un acto de corrupción, entonces en estos países se genera una consecuencia jurídica, una sanción o la posibilidad de remover al servidor público. Estos tres mecanismos preventivos de control y de responsabilidades o de sanción son los que permiten controlar y generar condiciones adecuadas para que el conflicto de interés no sea un problema.